Buenos días muchachos, la clase de hoy pues seguiremos estudiando las miasis. En este caso pues vamos a ver estrosis. La clase de ayer pues veíamos lo que era dermatobiosis, entonces ahora vamos a ver estrosis. Esta parasitosis está ocasionada por la mosca o por las larvas de la mosca del género y la especie Oestrus ovis. Estas moscas principalmente pues van a afectar lo que son las fosas nasales, los senos frontales de ovinos y de cabras, no de bovinos. La infestación por larvas de Oestrus ovis, que también es conocido como gusano de la nariz de los borregos, es conocida como estrosis u oestrosis, ¿sí? En presencia de la mosca, tanto borregas como cabras, que son los hospederos de ellas, pues se alteran mucho porque obviamente es como cuando nosotros sentimos la molestia de que anda una mosca rondándonos, pues siempre tratamos de espantárnosla, ¿no? Pues eso mismo tienen, o esa misma respuesta tienen los ovinos o los caprinos. Se alteran mucho, agitan mucho sus cabezas, o sea, porque quieren entrar hacia sus fosas nasales. Empujan las fosas nasales en el polvo, resoplan, lo que indica intentos por escapar de algo que persiste en entrar al interior de sus fosas nasales. El agente etiológico o cuál es el organismo que causa esta enfermedad, pues como ya lo habíamos mencionado, es la mosca del género y de la especie Oestrus ovis. Es una especie de mosca pues que está ampliamente distribuida en el mundo. Dentro de algunas de sus características morfológicas es que es un poco más pequeño que la abeja doméstica, que el género y especie de la abeja es Apis mellifera, con la que tiene cierto parecido. Las larvas de Oestrus ovis son las causantes de la enfermedad conocida como estrosis, ¿sí? Entonces, en realidad, pues lo que ocasiona esta parasitosis son las larvas, ese estadio de larva de esta mosca. Las larvas de Oestrus ovis son parásitos obligados de los conductos nasales de borregas y de cabras y ocasionalmente pueden llegar a provocar también parasitosis en los humanos, principalmente en los ojos, por eso es a lo que se le llama oftalmomiasis, ¿sí? Cuando las moscas accidentalmente depositan sus huevos sobre los ojos de los humanos, se puede llegar a presentar esta parasitosis. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se está desarrollando dentro de las fosas nasales y de los senos frontales de las borregas esas larvas. Aquí pues obviamente ya es en una necropsia, ¿no? Como se puede observar. Y aquí pues de hecho puede haber animales vivos que se encuentren con algunas de estas lesiones y se vea que las larvas salen de sus fosas nasales. Aquí podemos observar pues dónde está el tracto respiratorio que está lleno de esas larvas, al igual que acá. Lo mismo sucede en esta imagen de aquí. Vemos pues que el animal ahí está y dentro de su cavidad nasal y de sus senos frontales se encuentran estas larvas en estadio 3. ¿Cuál es el ciclo biológico de Oestrus ovis? Pues bueno, vamos a hablar como siempre pues en diagrama de cuáles son los pasos o las etapas que sigue la mosca para poder desarrollarse hasta su estadio adulto, y luego veremos algunos diagramas de este ciclo biológico, de este ciclo evolutivo. Las hembras normalmente de estas moscas depositan larvas jóvenes, es decir, larvas en estadio L1, activas desde el principio del verano o del otoño dentro de las fosas nasales de los borregos y las cabras y hospederos silvestres relacionados, pero principalmente es en borregos y en cabras. Las hembras entonces son capaces de ovipositar dentro de las, bueno, va a depositar las larvas, ya ni siquiera los huevos, sino que las larvas jóvenes las van a depositar dentro de las fosas nasales de borregos y de cabras. Luego, estas larvas son capaces de empezar a desplazarse hacia arriba de los pasajes nasales, adentrándose en senos nasales y frontales, frecuentemente hasta la base del cuerno y adhiriéndose a las membranas mucosas. Pues por eso podemos llegar a tener estas imágenes que vemos aquí. O sea, si acá teníamos el orificio nasal, pues son capaces de ir ascendiendo, ¿verdad? Por toda esta cavidad.
Aquí se pueden encontrar numerosas larvas blancas de diferentes estadios, ya sea en fase L1, L2 y L3. Pero dentro de esas fosas nasales, dentro de los senos nasales y frontales, esa larva en estadio L1 es capaz de alcanzar su máximo desarrollo en estadio L3 en la siguiente primavera. Es decir, duran aproximadamente en el interior de los borregos y de las cabras, desde que son estadio L1 hasta L3, de 8 a 10 meses pues de parasitar a borregos y a cabras dentro de esas fosas nasales, y pues para poder desarrollarse de larva L1 o evolucionar hasta la larva L3 les lleva entre 8 y 10 meses. Al término de este tiempo, la larva en estadio L3 va a salir por las fosas nasales, se va a arrojar hacia el exterior por los estornudos de los hospederos, van a caer al suelo y van a transformarse en pupas en unas cuantas horas. En este periodo en el que se convierte en pupa, dura entre 3 y 6, bueno, en el periodo donde ya es una pupa, dura entre 3 y 6 semanas. Algunas veces son capaces de que las pupas se mantengan en este estadio por más tiempo en áreas donde prevalecen bajas temperaturas. Los adultos pueden vivir hasta 28 días. Después de la etapa de pupa, va a eclosionar, ¿verdad? Esa pupa o se va a transformarse mediante metamorfosis hacia un estadio adulto. Los adultos normalmente viven 28 días. El desarrollo completo de la fase parasitaria en corderos nacidos en la primavera puede ser de 25 a 35 días y es muy raro que se completen 2 generaciones en un solo año. Aquí es importante mencionar esto. En el caso de esta mosca, Oestrus ovis, la mosca adulta no necesita alimentarse, sino que vive de las reservas que obtuvo cuando estaba en estadio larvario. La mosca dura 28 días viva. Ahora sí que la finalidad de esta mosca es propagar la especie. Una vez que la mosca ya sale en su estadio adulto, después de que se libera de la pupa, que sucede la metamorfosis de pupa a adulto, entonces la mosca pues busca copular, o sea, macho y hembra buscan copular para poder generar nuevas moscas, huevos y las larvas, para poder depositar esas larvas L1 en un nuevo organismo, ¿sí? En una nueva cabra, en un nuevo borrego. Y de esa manera pues terminan el ciclo, y pues así es como es el ciclo de Oestrus ovis. Aquí pues podemos observar en una imagen o en un diagrama cómo es que se lleva a cabo este ciclo biológico. Aquí podemos observar que la hembra, decimos que la oviposita, porque les digo, no es oviposita porque no va a colocar los huevos de la mosca ahí, sino que lo que coloca son las larvas en estadio L1 en el interior de las fosas nasales de una cabra o de una borrega, ¿no? Bueno, ya sea macho o sea hembra. Luego, las va a depositar ahí esas larvas. Una vez en cavidad nasal, la larva en estadio L1 pues va a estarse nutriendo de los tejidos del organismo del huésped, va a ir avanzando hacia el interior de las fosas nasales, hacia los senos nasales y frontales, va a colonizar esta región de aquí y va a evolucionar de estadio L1 a L2 y finalmente a L3. Todo eso sucede en aproximadamente de 8 a 10 meses. Cuando llega hacia el estadio de larva L3, entonces esas larvas salen por las fosas nasales de los hospederos, ya sea por estornudos, entonces salen y caen al suelo. Una vez que se encuentran en el suelo, se transforman en pupa y de esa manera pueden durar entre 3 y 6 semanas. Luego, una vez que están en forma de pupa, se está preparando la larva o se está transformando hacia una mosca adulta. Y una vez que ya está lista esa mosca adulta para salir de la pupa, pues sale,
Y entonces lo que les digo, una mosca adulta en cuanto sale como adulto, pues busca aparearse, busca copular. Se da la cópula entre macho y hembra, y entonces esta mosca pues vuelve a comenzar un nuevo ciclo evolutivo, un nuevo ciclo biológico de Oeostrus ovis. Aquí pues podemos observar que es el seno frontal de una borrega, y podemos observar aquí pues la presencia de una larva en estadio L2. Entonces les digo, aquí en realidad es un tanto, bueno, es bastante invasiva este tipo de miasis, este tipo de infecciones por larvas de moscas, porque es como si tomaran ese tejido, ese hueso, como si fueran laberintos, y los empezaran a destruir y se empezaran a meter entre esas secciones de tejido, y entonces pues eso provoca daño y pues obviamente provoca lesiones en los animales. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo como para decir estos animales son más susceptibles que aquellos? Uno de ellos, o cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se presenten estas parasitosis? Una de ellas, pues, es que la zona de crianza de esos animales sea en regiones geográficas localizadas a altitudes bajas, que serían altitudes o terrenos menores a 500 metros sobre el nivel del mar, sí, que sea muy bajitos, o en granjas con hatos de tamaño medio alto, es decir, que sean hatos de más de 250 cabezas, o una alta densidad de población, que haya más de 100 ovejas por kilómetro cuadrado, o en borregos. El caso de en Yucatán, en la parte central, se ha informado que son factores de riesgo los hatos con más de 25 cabezas y los animales con hollares oscuros, es decir, con las fosas nasales, esa localización de color oscuro. Similarmente, así como estos son factores de riesgo en ovejas, en el caso de las cabras también se ha visto que las cabras criadas a altitudes mayores de 500 metros sobre el nivel del mar, a latitudes meridianas y en granjas con hatos pequeños presentan menor probabilidad de infestación, que es básicamente pues lo mismo que veníamos mencionando acá en el caso de las cabras. Entonces estos funcionan como factores de riesgo para esta miasis. ¿Qué sintomatología pueden llegar a presentar estos borregas o estas cabras parasitadas? En los animales, obviamente, que estén parasitados, puede haber una descarga purulenta de la fosa nasal. Pues, ¿por qué? Porque está esa larva ahí, destruyendo tejido muscular, tejido cutáneo, tejido cartilaginoso, y pues obviamente también va a haber otras infecciones, o el hecho de que estén parasitadas por esta mosca las hace más susceptibles a que otros microorganismos las infecten. Luego, puede generarse pus, entonces por eso hay descarga purulenta por las fosas nasales. Hay agitación vigorosa de la cabeza, pues sí, sienten como si trajeran algo y pues se lo quieren quitar, es como por reflejo normal, o sea, por instinto pues tú quieres quitártelo, ¿no? A veces también puede llegarse a presentar la descarga ocasional de larvas, puede presentarte pérdida del apetito y rechinido de los dientes. Cuando los animales caminan, también en ocasiones sus patas delanteras son levantadas como si estuvieran dando manotazos, o sea, pues para tratar de quitarse o de ahuyentarse, ¿no? Esa incomodidad que sienten. La mayoría de los casos de estrosis no terminan fatalmente, pero la muerte puede ocurrir en una semana o menos después de la aparición de signos agravados. Es decir, ya cuando tienen mucho tiempo, ¿no?, con este tipo de parasitosis, que han estado colonizados y que ya tienen pues graves daños, pues obviamente puede tener como consecuencia la muerte. Y les digo, eso los hace más susceptibles a que sean infectados por algunos otros microorganismos oportunistas, y entonces se pueden juntar varias infecciones en un mismo animal. El diagnóstico, aquí pues mientras no veamos la larva, pues se puede confundir esta parasitosis con alguna otra enfermedad
que también cause este tipo de signos. Entonces, mientras no observemos la larva, pues es difícil hacer el diagnóstico. Obviamente, si ya observamos la presencia de la larva, pues vas a saber que tiene, o sospechar, ¿no? Más bien que se trata de ese tipo de parasitosis. Luego, como se ha visto que las borregas y las cabras, al estar parasitadas por Oestrus ovis, por la larva, generan, bueno, ¿cómo se dice? Desarrollan una respuesta inmune contra esta larva, entonces desarrollan anticuerpos, ¿no? Es por esto que en la actualidad se han desarrollado diversas pruebas serológicas para la detección de anticuerpos circulantes contra las larvas de esta mosca. Sin embargo, pues todavía no se tiene disponible ese tipo de diagnósticos, pues para la detección de esta parasitosis. Luego, ¿qué impacto económico tiene la estrosis? La estrosis se ha visto que reduce la ganancia de peso hasta en un 4%. Entonces esto pues nos sirve, ¿verdad?, para indicarnos qué tanto se está perdiendo, o en producción qué tanto se pierde por esta parasitosis. Si ustedes se fijan, aquí en lo que hemos visto en artrópodos, eso nosotros hemos visto a lo mejor físicamente, ¿no? Cómo es que se pueden llevar a cabo esas parasitosis, o cómo se presentan esas parasitosis en los animales. Y obviamente vemos que esas parasitosis tienen impacto económico sobre el sistema de producción. En el caso de protozoarios también se genera un fuerte impacto económico, como es el caso de las coccidias, como es el caso a lo mejor de las amibas, como es el caso de los protozoarios. Sin embargo, cuando nosotros vemos algo, o sea, nosotros podemos ver las moscas, podemos ver las larvas, como el gusano barrenador, podemos ver los ácaros, podemos ver las garrapatas, pues nos percatamos y nos damos cuenta más fácil de ese impacto perjudicial que está teniendo esa parasitosis. Pero eso mismo ocurre con aquellos parásitos que no alcanzamos a ver, como puede ser fasciola hepática, como pueden ser esos platelmintos, esos nematodos, esos protozoarios. Entonces, de ahí la importancia de estudiar parasitología pecuaria en este programa educativo que es ingeniero zootecnista en sistemas de producción. Bueno, y finalmente, pues, ¿qué tratamiento se le puede dar a esos animales que estén afectados por esta estrosis? En el caso de los borregos, se les puede administrar closantel por vía parenteral o por vía oral, así como doramectina. En el caso de caprinos, algunos de los fármacos que se pueden utilizar como antiparasitarios es el closantel inyectable al 10%, la doramectina al 1% o la ivermectina al 1%. Y bueno, pues hasta aquí llegaríamos la clase del día de hoy. La clase del viernes veríamos las dos moscas que nos faltan, que es Haematopia irritans y nos falta otra, pero no me acuerdo cuál es. Hipodermosis, hay que ver, y Haematopia irritans, que es la mosca del cuerno. Para la siguiente clase, a ver si alcanzamos a ver garrapata y ácaro, y a ver si la última semana alcanzamos a ver un poquito, aunque sea de virología. Yo pensé que se me iba a dar tiempo de todo el semestre de alcanzar a ver hasta virología, pero en realidad es que los parásitos, pues que hemos visto casi todos los parásitos, y pues por eso nos hemos llevado más tiempo, pero está bien. Con que veamos todos los parásitos yo me doy por bien servida, pero sí me gustaría al final hablarles un poquito sobre virología para que tengan noción sobre esto, ¿sí? Entonces les digo, la clase del viernes veríamos hipoderma y hematobia para terminar insectos esta semana, y a ver si la semana que entra terminamos arácnidos. Y también hay que terminar con los métodos de diagnóstico, porque estábamos viendo lo del examen coprológico, pero nos faltaba ver pruebas serológicas y pruebas moleculares, que era PCR. Eso, como quieran, una clase de un viernes o de un viernes que son 2 horas, fácil lo terminamos de ver. Entonces eso no me preocupa tanto, me preocupa más el hecho de que alcancemos a ver un poquito de virología. Y pues bueno, les digo, hasta aquí llegaremos la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Gracias por su atención.